Bien, en este momento vamos a continuar con nuestra conferencia. Solventamos ya el problema técnico que tuvimos y empezamos con el tema trauma en el embarazo, dos pacientes por los que preocuparse, a cargo del doctor Eugenio Treviño, quien es médico especialista en medicina de urgencias, egresado del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Es médico de vuelo y especialista en traslado de pacientes críticos en ambulancias aéreas, Jet Rescue. Es miembro de la Sociedad Mexicana en Medicina de Emergencias, es médico adscrito al Servicio de Urgencias IMSS Tijuana Trauma Team. Doctor Eugenio Treviño, bienvenido. En este momento usted puede compartir su pantalla y habilitar su cámara y micrófono para iniciar la conferencia. Doctor Treviño, bienvenido. Antes de, quiero robarle un minutito para no dejar una pregunta, por favor, que llegó ahora. El fentanilo intranasal no es una forma especial de presentación del fentanilo, es el fentanilo común y corriente que utilizamos intravenoso, pero en lugar de ponerlo en la vena, se administra por vía intranasal. Nada más. Estimado doctor Treviño, muchísimas gracias. Bienvenido desde México, 2 horas menos por allá. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me oyen bien ahí? ¿Sí ven la presentación? Así es, doctor. Se visualiza al 100% la presentación y se le escucha muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, más preámbulo, pues iniciamos con la charla que teníamos planeada. Antes que nada, pues disculparme por los problemas técnicos que tuvimos hace ratito. Simple y sencillamente la computadora me dijo, no quiero. Así que tuvimos que reiniciarla y afortunadamente y gracias al apoyo técnico que tuvimos por parte del comité organizador, pues pudimos salir adelante, ¿no? Sabemos que obviamente todos los médicos en especialistas en medicina de urgencias ahorita estamos pasando por una pandemia horrible donde desafortunadamente hemos perdido muchos compañeros, muchos seres queridos. Se ha llegado al burnout, se ha llegado al límite, ¿no? Y afortunadamente los urgenciólogos, los compañeros que trabajan en servicios de emergencias han logrado poner nombre en alto a la especialidad. Y ahora pues me invitaron y de muy buen gusto y obviamente con todo el corazón hacemos esto para continuar con la academia. Este esfuerzo que está haciendo Alejandro, el esfuerzo que está haciendo todo el equipo organizador, es admirable. Es la primera vez que me toca dar una plática a través de Zoom. Es un poco diferente, obviamente me gusta estar frente al público, me gusta interactuar con ellos, pero bueno, esperemos que salga de lo mejor posible y con mucho gusto estamos para ello. Bueno, ya presentaron, por favor de presentar, a ver, no está poniendo esto, ok, perfecto. Bueno, no tengo conflicto de interés obviamente, ya se leyó un poquito del currículum de lo que estamos haciendo y pues vamos a dar comienzo con esto, ¿no? ¿De dónde vengo yo? Bueno, la ciudad de Tijuana está hasta acá. Si ustedes ven el territorio mexicano, pues es la última ciudad que existe en el país, es la primera ciudad, es la frontera que une Estados Unidos con México y obviamente de aquí hasta América Latina, allá donde ustedes están, que pues sí me quedé con muchas ganas de estar presencialmente con ustedes, conocer su bello país. Tengo muy buenos amigos en Ecuador, varios de ellos compañeros míos de residencia en la ciudad de Guayaquil, en Quito, en otra ciudad también por ahí que se me fue el nombre, pero bueno, Cuenca, mis compañeros son de Cuenca, ¿no? Pero bueno, empezamos con la charla, vamos a hablar un poco del trauma en el embarazo. Sabemos desafortunadamente que este año ha habido muy poca literatura médica para otra cosa que no sea el famoso SARS-CoV-2, pero pues por ahí hicimos alguna búsqueda de la literatura y esperemos tener en cuenta los puntos que queremos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de introducción, algo de aspectos epidemiológicos, los cambios fisiológicos en el embarazo, que yo creo que es la base de la plática, los mecanismos de inición, el abordaje inicial y el manejo por médico de emergencias. Acuérdense que nosotros no vamos a hacer una cesárea, nosotros no vamos a tomar muchas decisiones, salvo cuando el paciente nos llegue a nuestra sala de emergencias. Y vamos a tocar otro punto también, que es la cesárea perimortem, que también por obvias razones no nos correspondería a nosotros como médicos de emergencia realizarlo. Y por último, algunas conclusiones. Bueno, sabemos que todo el manejo de una paciente traumatizada, embarazada,
pues va a ser nuestro principal objetivo, ¿no? Aquí acuérdense que se vuelve el principal paciente es la madre. Desafortunadamente el feto pasa a una segunda condición, pero acordémonos también que estamos manejando dos pacientes, una madre y un feto, que tenemos que lograr de sí o sí cómo reanimar a la madre, cómo oxigenar a la madre. Todo lo bueno que nosotros le hagamos a la madre va a ser bueno para el feto. Acuérdense que la paciente obstétrica crítica, vamos a decirle en este momento, es una paciente de impacto hospitalario. Sabemos, al menos aquí en México, que tenemos el código ORO, el código ERI, el código MATER, que son programas que se han realizado a nivel pues, del Consejo de Salubridad General aquí en nuestro país, con el fin de otorgarle a la madre pues todo lo necesario, todos los recursos que existan en ese momento para lograr tratar de disminuir la mortalidad materna. Este lineamiento que estamos viendo aquí es exactamente el caso obstétrico, el código MATER y el equipo de respuesta inmediata obstétrica, ¿no? Que con ello lo que fundamentalmente se busca es que se disminuyan las muertes maternas. Fíjense, por ejemplo, ustedes, en el año de 1990 se documentaron 2.203 defunciones maternas y para el año del 2014 únicamente 872. ¿Qué pasa en el año del 2009? Pues incrementaron los casos por la famosa pandemia H1N1. Así que no quiero saber qué es lo que va a pasar desafortunadamente en las siguientes revisiones cuando vean al famoso 2020 que nos ha tratado, pues bueno, ya no les voy a decir, pero bueno, obviamente va a haber un incremento desafortunado en la mortalidad materna, ¿no? Se requiere alcanzar disminución del 30 puntos a razón de las muertes maternas, esto para lograr cumplir las estimaciones y los cumplimientos de los objetivos de un desarrollo sustentable. Aquí estamos viendo en esta gráfica cómo se ha ido disminuyendo, si la leemos hacia 1990, el año 2018, cómo la curva verde va en un franco descenso, ¿no? Y vemos por ahí del año 2009, pues sí el incremento, ¿no? Y ya hablamos más o menos de las cifras que hubo documentadas en aquellos años y cómo han ido bajando. Ok, sabemos que a nivel de trauma, hablando de mujeres y hombres, obviamente no embarazados, es el 10% de todas las muertes, ¿no? Es una causa mayor de mortalidad perinatal. Por ahí se creen que 6 a 8% de las embarazadas pudieran verse complicadas por evento traumático. Obviamente su incidencia es desconocida. Afortunadamente no existen datos pues, que nos hablen de una gran incidencia de la paciente traumatizada, ¿no? Sabemos que la violencia, desafortunadamente, los accidentes, pues van siendo un problema a nivel mundial. Sabemos también que el pronóstico dependerá del tipo de trauma que el paciente sufre y también en recibir atención adecuada y las comorbilidades que pueda tener pues la embarazada, ¿no? Porque recordemos que el día de hoy no nada más la paciente sana se embaraza, sino por ahí tenemos pacientitas cardiópatas complicadas embarazadas, pacientes con distiroidismo, pacientes con enfermedad renal, múltiples patologías que antes pues sí se antojaban imposibles para que la mujer lograra el sueño de ser madre. Y pues el día de hoy con la tecnología médica que tenemos, pues vemos que no es así, afortunadamente, aunque sí, muchas de ellas, por más que se les dice, sabes que no te embaraces, puedes tener complicaciones, pues hay veces que nuestra población no nos entiende, pero bueno, en nosotros está hacer las cosas bien como debemos, ¿no? Desafortunadamente, también la paciente obstétrica desarrolla el incremento de violencia doméstica. Se piensa en una revisión que se hizo en el año 2017 cómo incrementaron más o menos cada 100,000 pacientes, al menos 8,300 sufrían algún tipo de violencia doméstica, ¿no? No violencia física como tal, pero también violencia pues verbal, violencia de otros tipos, económica también por las parejas, etcétera, etcétera, ¿no? También desafortunadamente pues el homicidio, ¿no? Sí hay por ahí documentados hasta 2.9 casos por cada 100,000 pacientes. Sabemos que las causas de mayor importancia para el trauma materno pues van a ser los accidentes, ¿no? Ya sea la pacientita que iba en su vehículo, sufre algún tipo de hecho de tránsito, desafortunadamente va cruzando una calle y pues es atropellada, ¿no? 10 al 31% de ellas van a ser caídas también y abuso físico. Obviamente sabemos que la mortalidad fetal puede ir hasta un 61% cuando el tipo de trauma es severo
y desafortunadamente hasta un 80% cuando la paciente, la madre, sufre pues un choque hemorrágico, ¿no? Una hemorragia muy severa. Ahorita vamos a ver las condiciones por las cuales pues la placenta es muy lábil a presentar alteraciones hemodinámicas y a presentar alteraciones de intercambio gaseoso en presencia de hemorragia. Los nacimientos prematuros se dan hasta un 24% con un odds ratio como lo estamos viendo ahí. Muerte materna continúa afortunadamente menos del 1%, pero está marcada ahí. ¿Por qué principalmente es el fallecimiento de las madres? Pues por hemorragia materno-fetal, también aquellas pacientitas que presentan abortos espontáneos o desafortunadamente ruptura prematura de membrana son las más frecuentes que hay. Ruptura uterina el 0.77% y muerte fetal el 9.3%. Con los odds ratio ahí lo estamos viendo en cada una de las imágenes. Bueno, aquí viene lo más importante de la plática, que son los cambios fisiológicos durante el embarazo, que es nosotros donde tenemos como médicos de emergencias tener que estar preparados para, para actuar y sabernos adelantar a las probables complicaciones que podemos tener, ¿no? Sabemos que la paciente se va a ir preparando durante los siguientes 9 meses para poder perder volumen al final del embarazo y no presentar datos de hipovolemia, obviamente, ¿no? Existen cambios principalmente hemodinámicos, ventilatorios y anatómicos. La cantidad del agua corporal total de las madres va a aumentar cerca de 6 a 9 litros. De estos, hasta 6 litros van a estar distribuidos en el compartimento extracelular, incrementando el volumen plasmático. Recordemos esto, muy importante. Desafortunadamente no tengo puntero para ir siguiendo más o menos lo que estamos hablando y no perder el objetivo del tema, pero la cuestión es que la madre puede perder hasta 1500 mililitros de sangre sin que presenten datos de hipovolemia, pero algo que sí está pasando y nosotros quizá no nos demos cuenta es que se está reduciendo el flujo placentario, es decir, el aporte sanguíneo a la placenta, ¿no? Entonces desarrollan estos pacientitos algo que se llama el feto va a estar en estado de choque y la madre pues va a estar normal, ¿no? Sabemos que incrementan su gasto cardíaco de 1 a 1.5 litros. Sabemos que aumentan la frecuencia cardíaca, esto visto principalmente a partir de la 10ª semana. Hay que acordarnos de que la pacientita, cuando está en posición supina por el peso del útero, obviamente a partir ya de fases más avanzadas del embarazo, más o menos a partir de la semana 20, obviamente va a comprimir la vena cava. Con esto nos va a disminuir la precarga y puede probablemente presentarnos disminución del gasto cardíaco hasta un 30%. Acordémonos que el flujo sanguíneo hacia el útero y la placenta más o menos al final del embarazo va a significar el 25% del gasto cardíaco. Desde el primer trimestre hasta el segundo va a haber una disminución de las cifras tensionales aproximadamente del 5 a 15 milímetros de mercurio, siendo estos normales. Acordémonos que esto es debido a los efectos de las hormonas placentarias y también al incremento de la actividad de la angiotensina 2. Va a haber una producción desproporcionada de producción de hematíes, más o menos hasta un 25%. Esto es lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Del feto, ¿no? Que es muy lábil la vasculatura placentaria a la estimulación por las catecolaminas, por lo que obviamente al haber cambios abruptos en el flujo sanguíneo a nivel uterino placentario, pues vamos a presentar alteraciones de vasoconstricción a nivel uterino y con esto pues obviamente nos va a presentar el fenómeno que les estaba comentando, ¿no? El feto va a estar en estado de choque y la madre la vamos a poder ver estable, por así decirlo, ¿no? Yo me acuerdo de una pacientita por ahí que nos llegó a sala de choque, donde yo era, me parece, interno todavía, tengo muy presente este caso. La pacientita, pues más o menos ya en una semana 34, 36 de su embarazo, habían sufrido un hecho de tránsito muy severo. Desafortunadamente ahí pues falleció dos niñitos que venían a bordo con la familia. Obviamente el hombre pues quedó con fractura de fémur. La madre embarazada pues obviamente empezó con actividad uterina, nos retrasamos, se retrasó todo el manejo por cómo estaba la sala de urgencias, pero porque la paciente estaba estable, entonces estaba estable entre comillas, porque ya dijimos que ellos van a tolerar la hipovolemia mejor que cualquier otro paciente. Desafortunadamente fue pasando los minutos y la pacientita cayó en caída libre, valga la redundancia, y pues desafortunadamente ya sabrán lo que pasó en ese caso, ¿no?
cayó en choque hipovolémico, tuvo ruptura uterina, pues desafortunadamente también la mamá falleció en ese momento. Acordarnos también de cómo va creciendo el útero, el punto de partida de la semana 20, como estamos viendo en la imagen que está ahí puesta, cómo se comprime también el diafragma por el crecimiento. El flujo sanguíneo también va a incrementarse hasta un 50% en comparación de la paciente no embarazada. Los cambios de posición de la vejiga también por el ser desplazada más o menos a la semana 12 a una región extrapélvico. También el incremento de los factores de la coagulación. Entonces recordemos que también toda pacientita gestante va a ser alguien que está en un estado procoagulante, ¿no? Va en incremento a los factores 7, los factores 8, 9, 12, el fibrinógeno y también los inhibidores de los activadores del plasminógeno 1 y 2. Esto es fundamental también para nosotros como médicos de emergencias. Acordémonos, toda paciente embarazada debe de considerarse una vía aérea difícil. Hay que acordarnos de cómo se incrementan las producciones y las secreciones en la vía aérea, cómo se incrementa la vascularidad, cómo aumenta el edema a nivel laringio, hay incremento de la resistencia. Todo esto, pues obviamente por los niveles de hormonas que están manejando. Acordarnos también que a nivel esofágico, pues va a haber disminución de la tonicidad del esfínter, por lo que esta pacientita va a tener más facilidad de que presente neumonía por broncoaspiración cuando estamos preoxigenando o cuando estamos haciendo la laringoscopía. También existe congestión vascular a nivel del pulmonar ya hacia las semanas finales del embarazo. Disminuye la capacidad residual. Acuérdense que las pacientitas embarazadas, ahorita vamos a ver otra de las imágenes, cómo están en una alcalosis respiratoria crónica, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es el CO2 que ellas están manejando normalmente? De 27 a 38, más o menos lo que dice en la literatura, pero más aceptado 28 a 32. ¿Por qué estas pacientitas van a estar en una alcalosis respiratoria? Porque se tiene que optimizar la producción de 2,3-difosfoglicerato. Con esto va a optimizarse el transporte de oxígeno a nivel placentario. Acordémonos esto también, la oxigenación fetal va a tener una integridad hasta que la PaO2 materna va a disminuir por debajo de 60 milímetros de mercurio. Es decir, el feto va a tener 2 minutos, por así decirlo de una manera muy coloquial, de reserva de oxígeno. Y esto pues va enfocado principalmente a la cesárea perimortem, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de ella pues ya al final de nuestra charla. Los cambios ventilatorios, este artículo está buenísimo, acaba de salir, es escrito por compañeros mexicanos, el doctor Guerrero Gutiérrez, que es tijuanense, es anestesiólogo y ahorita está haciendo terapia intensiva en el Instituto de Cancerología. También está por ahí mi amigo Rubén Pérez, que está también ponente en este gran curso, ¿no? Entonces vemos la respiración, pues realmente no hay cambios, la capacidad vital no hay cambios, la capacidad inspiratoria sí incrementa del 5 al 10%, el volumen tidal también hay incremento, no hay cambios en el volumen residual, en la capacidad funcional sí hay decremento, también la capacidad expiratoria también tenemos por ahí algunas cosas, hay incremento del espacio muerto, hay incremento del volumen minuto, hay incremento de la ventilación alveolar y también, muy importante, hay un descenso de la compliance a nivel de la pared torácica. Gasométricamente, ¿qué es lo que podemos encontrar? Les venía hablando yo del cómo va disminuyendo el CO2 conforme va pasando el primero, el segundo, el tercer trimestre, ¿no? Cómo se mantiene más o menos una PaO2 normal en 100, 105, pero la PCO2 como si se mantiene en 30. Ya habíamos hablado que la meta más o menos de manejo en ellas es de un 28 a 32%, perdón, 38 a 32 milímetros de mercurio, y el bicarbonato también como va descendiendo hacia el final del embarazo. ¿Qué mecanismos de trauma tenemos? Obviamente ya habíamos dicho que los principales pues son los hechos de tránsito, ¿no? Los choques automovilísticos, a las pacientitas que desafortunadamente por ahí son atropelladas. Hablar de trauma por aparatos y sistemas en la paciente embarazada pues nos llevaría yo creo que a lo mejor todo el curso, ¿no? Porque no podemos hablar de cada uno, que trauma de tórax, trauma de abdomen, traumatismo craneoencefálico, nos llevaría demasiado. Entonces quiero que quede bien claro que esto lo vamos a hacer de una manera general
y obviamente pues acordarnos que lo principal en una paciente embarazada son los cambios fisiológicos que van a presentar. Pacientitas que son accidentadas se piensa más o menos que hasta el 87%, por mínimo que sea el accidente, van a ocupar ayuda médica, ¿no? Van a buscar atención médica, valoración, donde a lo mejor ellas van a estar bien y pues van a poder ser regresadas sin ningún problema. ¿Por qué principalmente en un carro es los mayores datos de complicaciones? Por el uso inadecuado del cinturón de seguridad. Vemos en la imagen en color rojo cómo no debe usar la pacientita embarazada sobre la pared uterina. No debería usar el cinturón, a diferencia del lado contrario, donde está con el cinturón verde, como debe estar por debajo del útero para evitar que pueda haber complicaciones. Ahorita vamos a ver qué presiones ejerce más o menos el cinturón de seguridad de un vehículo sobre la pared uterina. Menos del 50% de nuestros pacientes sabemos que les decimos cómo deben usar este cinturón de seguridad, ¿no? Acuérdense que cuando la presión ejercida por el cinturón de seguridad puede ser suficiente para provocarle un desprendimiento de placenta a la paciente. Hasta 40% de los casos graves puede verse este fenómeno posterior a ser lesionadas en algún hecho de tránsito. Entonces tenemos esta imagen que está aquí como por la cinemática y la cinética de los cambios de velocidades, pues hay más donde está la curva en rojo. Desafortunadamente, insisto, no puedo utilizar el puntero. Estamos viendo cómo hay una presión sobre la pared uterina hasta 550 milímetros de mercurio. Entonces hablamos de las complicaciones. El desprendimiento de placenta pues es uno de ellos, y tenemos que, por obvias razones, pues tener cuidado. Y si tenemos alguna familiar pues que esté embarazada, decirle, sabes que al menos usa tu cinturón como debe ser, porque vemos que la incidencia de comunicarles pues realmente es poquito, ¿no? Otro mecanismo de trauma pues es el mecanismo por trauma cerrado directo. Acordarnos que entre más grande sea el embarazo, es decir, más maduro en semanas de gestación, pues el factor puede ser de más mal pronóstico, valga la redundancia, para nuestro producto, ¿no? Acordarnos ya del desprendimiento de placenta, el choque hipovolémico que puede presentarla, ¿no? Y hasta desafortunadamente la muerte materna, ¿no? Las lesiones directas al feto pueden presentarnos fracturas craneales. Acordémonos que también hasta la semana 12, 13 más o menos el útero va a estar a nivel pélvico y va a estar pues protegido, ¿no? A partir de ahí se convierte en un órgano abdominal donde pues va a poder estar más expuesto a las lesiones probables que pueden haber, ¿no? Habíamos dicho que un mecanismo leve puede ser el desprendimiento descrito hasta el 3% de las ocasiones, y hasta en el 40% en un hecho de tránsito, en un mecanismo de trauma cerrado severo, ¿no? Tenemos también la pacientita que nos puede desarrollar el riesgo de la hemorragia retroperitoneal, y también, pues, obvias razones, como lo marcan los protocolos internacionales del trauma, pues también lesiones a nivel esplénica, a nivel hepática, cualquier tipo de lesión, ¿no? El trauma penetrante, pues afortunadamente es un poco menos frecuente, ¿no? Pero desafortunadamente tenemos casos donde todavía hay lesiones por proyectil de arma de fuego, o también por instrumentos punzocortantes. Aquí la mortalidad fetal, insisto, conforme vaya siendo más maduro, más avanzado los trimestres del embarazo, pues puede tenernos a una mortalidad fetal pues arriba hasta de un 70%, ¿no? Obviamente el daño es directo hacia el feto y también a las estructuras maternas que estén lesionadas en ese momento, ¿no? Otra de las situaciones importantes pues son las quemaduras. Acordarnos de todo lo que producen, todo el daño tisular, la respuesta inflamatoria, etcétera, etcétera. Afortunadamente son pocas la incidencia, hasta el 0.17% de pacientes embarazadas versus un 2.6% en pacientitas no embarazadas. Hay que acordarnos también que desafortunadamente el monóxido de carbono pues va a atravesar de una manera más libre, fácil. Si nosotros pues ya ven que tiene mayor habilidad la hemoglobina por el monóxido de carbono, pues obviamente esto a nivel de la barrera fetoplacentaria lo hace de mayor facilidad, ¿no? Tenemos esto muy presente, ¿no? Que al tener una pacientita con una superficie corporal total arriba del 40%, si en una no embarazada, pues imagínense ahora cómo puede incrementarse la mortalidad fetal en una pacientita pues embarazada, ¿no? Casi el 100% de los productitos con
con su mamá quemada más del 40%, pues puede llegar a fallecer. Bueno, pues ¿qué manejo inicial podemos tener? Ya dijimos ahorita hace ratito, todo lo bueno que le hagamos a la madre va a ser bueno para el feto. Entonces, ya que hemos hablado un poquito de los cambios fisiológicos con el embarazo, pues entonces vamos a empezar a poder ver el manejo inicial que le vamos a dar a la madre, ¿no? Resulta ser que hubo un accidente de tránsito, ¿no? Y pues los paramédicos o quienes ayudan a la madre la inmovilizan porque no están actualizados. Resulta ser que la madre pues únicamente tenía por ahí dolor en la rodilla, pero había sido atropellada, ¿no? Por una motoneta, vamos a decir que está ahí atrás, ¿no? Realmente sabemos que ahorita la selección, la inmovilización selectiva y todos estos protocolos que hacíamos antes nosotros, yo me acuerdo cuando pues era paramédico, soy paramédico todavía, obviamente esto no se deja de ser, pero pues sí era el protocolo de inmovilizar al paciente en trauma y todo eso. Y pues ¿qué estamos viendo aquí? ¿No? Una pacientita que ya se ve con un embarazo avanzado y obviamente la están poniendo sobre una tabla rígida con un collarín y en posición completamente supina, ¿no? Ya hablamos la compresión que hace sobre la cava, la caída del gasto cardíaco que puede haber y sobre todo también la caída a nivel de la precarga, ¿no? Con todas las implicaciones que ya hablamos, ¿no? Esta señora también resulta ser que se cayó en su casa, cayó en sedente, bueno, no la inmovilizaron, pero la están trasladando en posición pues prácticamente supina, por ahí semifolder, ¿no? A diferencia de estos paramédicos que sí se actualizaron y ponen a la pacientita sobre su decúbito lateral izquierdo, que esa es la posición ideal que nosotros tenemos que mantener en una pacientita que nos llegue a nuestra sala de urgencias, inmediatamente pues ponerla de cúbito lateral izquierdo si está en posibilidades y ahorita vamos a hablar de ellas. Hay que acordarnos de esto. Ahorita desafortunadamente también nuestro equipo de protección personal, el uso de cubrebocas especiales, lentes, careta facial, guantes, pues debe de ser algo que ya no podemos dejar de utilizar jamás en la vida como antes, que podíamos atender a los pacientes malamente, intubándolos sin cubrebocas, sin lentes, sin mascarilla. Esto ya tiene que quedar en el pasado. Toda mujer en edad fértil está embarazada hasta demostrar lo contrario. Sí, acordémonos de esto, ¿ok? Todo paciente que nos llegue a una sala de urgencias puede tener SARS-CoV-2. Sí, por eso es que somos tan insistentes a partir de ya en que usen su equipo de protección personal. Yo hoy mismo que recibimos en la sala de emergencias un pacientito desafortunadamente herido por proyectil de arma de fuego en cráneo, estaba mi R3, yo llegué y estaba intubándolo sin cubrebocas y sin lentes, no, casi me quiero morir. Ya lo corregimos, obviamente en el buen sentido, para que ellos pues estén pendientes por ellos mismos, ¿no? Entonces, cuidado, no utilicemos, no atendamos pacientes hasta que no tengamos nuestro equipo de protección personal. Acordarnos que desafortunadamente pues no hay urgencia en una pandemia, ¿no? El manejo inicial de la paciente embarazada no tiene gran diferencia a comparación de la no embarazada. Debería iniciar en el prehospital y ya hablamos por qué debe iniciar en el prehospital. Ahorita pusimos los ejemplos del traslado, ¿ok? Hay que acordarnos de los requerimientos que tenga cada uno de los pacientes que vamos a atender, acordarnos que son 2 pacientitos, ¿no? Está la madre, está el feto y quizá, híjole, si es un embarazo gemelar, pues bueno, estamos teniendo 3 pacientes, ¿no? Sabemos que nosotros como médicos de emergencias no podemos manejar solos a un paciente obstétrico. Necesitamos donde tengamos un centro, que esté en el pediatra, que esté el neonatólogo, que esté obviamente el compañero ginecólogo, el cirujano vascular, neurocirujano, todo lo necesario para poder manejar a un paciente de trauma como se debe, ¿no? Afortunadamente muchos de ellos, como ya habíamos hablado, pues van a ser causas de trauma menor, poquitos trauma mayor. Los datos de alarma, ¿cuándo vamos a tener un pacientito que tengamos que estar fijándonos? Pues toda paciente que esté en la segunda mitad del embarazo, al menos vamos a tener que dejarla en hospital por 6 a 24 horas. ¿Cuáles son los datos de alarma que tenemos que tener cuidado nosotros? Aquella pacientita con trauma que venga con dolor abdominal, que tenga datos de actividad uterina, que presente datos de ruptura prematura de membranas, que tenga hipoactividad fetal, que el fibrinógeno esté menos de 200 gramos por decilitro, que presente también obviamente sangrado transvaginal y que el trauma haya sido de alto impacto. Entonces también hay que hacerles caso a veces a los compañeros paramédicos
cuando nos están diciendo, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, el trauma fue así, así quedó el vehículo, ahora pues prácticamente todos ya tienen teléfono y fotos y pues nos dicen datos muy importantes porque a veces que el paciente puede llegar, acuérdense, pues como decimos nosotros acá en México, como si nada, pero desafortunadamente pues ser un pacientito que cursó con un trauma de alto impacto, una pacientita en este caso, y obviamente pues vamos a tener que tener más cuidado con ello, ¿no? El manejo del traumatismo cerrado, pues tenemos que hacer obviamente la evaluación completita de la madre, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la ABCDE, que no cambia a diferencia de la paciente no embarazada. Hacer una exploración completa materno-fetal, por eso nosotros en medicina de urgencias, acuérdense que ahorita estamos preparados para hacer ecografía crítica, pero obviamente no somos los expertos para hacer un perfil biofísico, ni somos el experto para hacer ultrasonido ginecobstétrico, perfil laboratorial completo, la prueba de Kleihauer-Betke, que ahorita vamos a hablar de ella, el ultrasonido obstétrico que ya estuvimos hablando, la pacientita que va a requerir monitoreo tococardiográfico que es arriba de las 20 semanas, y aquella pacientita que obviamente ya haya pasado por una valoración por el servicio de ginecología, donde hemos descartado daños severos con menos de 3 contracciones por minuto, pues vamos a poder valorar egreso. Pero aquellas pacientitas que tienen de 3 hasta 7 contracciones por minuto, pues obviamente vamos a tenerlas que dejar hospitalizadas por al menos 24 horas. ¿Qué criterios de egreso podemos tener? Cuando ya no tengamos datos de actividad uterina, que la frecuencia cardíaca fetal sea normal, que no tengamos datos ya sea de bradicardia fetal o tampoco taquicardia fetal, porque estos significan pues datos de alarma, ¿no? Que obviamente pues el pediatra, el neonatólogo tienen que estar pendientes ahí y el ginecobstetra también va a tener que tomar decisiones. Aquellas pacientes que no tengan ruptura prematura de membranas, que no tengan hemorragia transvaginal, y esto es muy importante, ¿no? Toda pacientita que sea RH negativo deberá recibir su inmunización. Ahorita vamos a profundizar un poquito de esto, pero pues a no ser por ahí que la lesión haya sido mínima, por ahí un dedo, una lesión mínima nada más que no amerite ingreso, que no ponga en peligro la vida, pero de ahí en fuera tenemos que considerar si la madre es ORH negativa, pues la inmunización. Ya habíamos hablado también del manejo multidisciplinario. No podemos nosotros decir, podemos como médicos de urgencias, pues manejar a esta pacientita, ¿no? A partir de la semana 20 tenemos que lateralizar el útero hacia el lado izquierdo, ¿no? Si esta pacientita tiene una lesión a nivel vertebral y no podemos lateralizarla, ya sea con alguna cuña o con algún objeto para lograr esos 15 a 20 grados que nos dicen, podemos hacerlo de manera manual. ¿Esto con qué? Con el fin de mantener el gasto cardíaco y mantener la precarga. Acuérdense, el monitoreo tococardiográfico está obligado con un nivel de evidencia 2, 3 B, la pacientita que tiene 24 semanas de gestación. Es fundamental que nosotros palpemos el abdomen de la madre, veamos si hay datos de irritación peritoneal, veamos también si hay datos probablemente de actividad uterina. Ahora sí, ¿qué es lo fundamental pues del manejo? Esto está más que dicho, ¿no? Los cambios fisiológicos que ya habíamos hablado en el A, nuestro B, nuestro C, nuestro D y nuestro E, ¿no? El potencial reto del manejo de la vía aérea difícil que nos dicen las guías de evidencia 2B, que puede ser hasta 4 veces más difícil. Tenemos que mantener a la pacientita con una saturación por pulsiometría arriba del 95%. Sabemos que también esta pacientita va a tender a presentarnos una rápida saturación. En caso de que tengamos alguna lesión que amerite la colocación de un sello pleural, tenemos que hacerlo 1 a 2 arcos intercostales más allá arriba de lo que normalmente lo haríamos en un paciente no embarazado, porque acuérdense el desplazamiento de las vísceras abdominales por el crecimiento del útero, nivel de evidencia 2B. Acordémonos que aquí el manejo de la hemorragia es fundamental en la madre, por lo que ya hablamos de las complicaciones que puede haber a nivel de perfusión placentaria y con ello que nuestro productito pues también empiece a sufrir. Se deben de evitar el uso de los vasopresores únicamente en caso de que presente hipotensión intratable.
Si tenemos hemorragia, ya mis colegas el día de ayer hablaron de la reanimación hemostática, un tema que a mí me fascina, fue mi tema de tesis. El usar sangre O negativo en la mujer con una periodicidad de 1-1-1, es decir, un concentrado de eritrocitario, un plasma fresco congelado y una unidad de plaquetas que equivalen a 5 o 6 concentrados plaquetarios. Lateralizar de manera manual el útero hacia la izquierda tiene nivel de evidencia 2B. Si no lo podemos hacer de manera manual y está en condiciones, como ya dijimos, que no haya lesión a nivel del vertebral de la paciente, lo podemos hacer sobre la camilla, colocarle cuña más o menos, 15 grados. La isonmonización, que ya hablamos también un poquito en la madre RH negativa, con nivel de evidencia 1A. Nuestra D, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues obviamente el déficit neurológico. Acordarnos también que la pacientita hacia el final del embarazo y no necesariamente hacia el final, pues pueden presentar eclampsia, ¿no? Y eclampsia pues presentarnos obvias razones, crisis convulsivas y pues también nos puede por ahí presentar algún distractor, ¿no? Por último, también nuestra EIA lo sabemos que es la exposición y el control térmico de esta paciente. Esta forma es lo ideal, que nosotros podemos llegar a mantener lateralizado sobre la izquierda al útero, poniendo alguna cuña, algo para que nos dé la angulación de 15 a 30 grados. Aquí está otro ejemplo, donde están poniendo un objeto para lograr lateralizar a la paciente. Esta imagen creo que la hemos visto todos quienes hemos hecho ese famoso cursito de la TLS, ¿no? Realmente uno de los principales problemas acá, pues va a ser el choque hemorrágico, ¿no? Acordarnos de lo que ya hablaron ayer, la famosa triada letal del trauma, todo lo que nos lleva a la pérdida hemática, al choque hipovolémico hemorrágico, desafortunadamente nos lleva a una famosa endotelopatía sistémica, donde a final de cuentas pues vamos a tener la coagulopatía por trauma, ¿no? A eso tenemos que echarle que nosotros vamos a reanimar al paciente de una manera inadecuada. Cuando tenemos una pérdida hemática que nos está ocasionando un choque hipovolémico hemorrágico, tenemos que reanimar con sangre sí o sí. Y ya lo estuvimos hablando desde ayer, hoy lo estamos confirmando, ¿no? A un índice como nosotros lo estamos diciendo, ¿no? Una de las principales también datos clínicos que podemos tener para saber si nuestro pacientito está sangrando, pues es el índice de choque, ¿no? Que esto no tiene mayor chiste, que simplemente es sacar la frecuencia cardíaca dividida por la tensión arterial sistólica y con eso nos va a dar un número, ¿no? Ustedes hagan un ejercicio ahorita en su casa, vamos a hacer una frecuencia cardíaca de 135 sobre una tensión arterial sistólica de, ¿cómo se llama? Vamos sacándola, ¿no? Dijimos 135 de la frecuencia cardíaca entre 80 de una presión arterial sistólica, me da un índice de choque de 1.6. Este paciente está sangrando hasta demostrar lo contrario. Nuestro punto de corte es un índice de choque del 0.9. Si tenemos esto en un pacientito, está sangrando hasta demostrar lo contrario, ¿no? Sabemos bien demostrado que el índice de choque está asociado con alta mortalidad y la gravedad de las lesiones, también los días de ventilación mecánica y los días de estancia intrahospitalaria. Hay que acordarnos en la paciente embarazada los cambios fisiológicos y la tolerancia que tienen a la hipovolemia que ya hemos comentado. Tenemos algunas otras herramientas como el ABS Score, donde nos dice pues si el pacientito en la sala de urgencias tiene una presión arterial sistólica menos de 90, la frecuencia cardíaca arriba de 120, el mecanismo es penetrante, tenemos datos del líquido libre en cavidad abdominal, pues obviamente nos va a ir diciendo si este pacientito va a ocupar o no transfusión masiva. Obviamente no es tan aplicado a la pacientita obstétrica, pero son múltiples ideas que tenemos que tener en cuenta para poder reanimar a nuestro paciente. Aquí estamos viendo, ¿no? que el ABS Score, la conclusión de ellos es que el ABS Score y el índice de choque pues pueden ser suficientes para predecir una transfusión masiva en los pacientes, ¿no? Pero sabemos que el índice de choque pues es más sensitivo y requiere menos capacidad técnica para determinarlo como el ABS Score, que ya estamos diciendo que el ABS Score pues requieres hacer un ultrasonido, un FAST obviamente, para saber si el pacientito tiene o no pues líquido libre en cavidad. Pero esto pues, no es
para decir que este paciente va a ser candidato a transfusión masiva, el yin y el yang, también escrito hace 2 años, pues nos dice que este criterio pues sobreestimó, ¿no?, la necesidad de transfusión masiva y pues podemos llevar a un paciente a transfusiones innecesarias. Muy en boga los últimos años, pues la tromboelastografía y el ROTEM, ¿no? Por ahí salió el estudio, el PROMPT, más o menos en el 2015, no incluye pacientes embarazadas, pero sí es del manejo del pacientito en choque hipovolémico hemorrágico, donde nos dice pues que debe ser 1-1-1, y ahí se comparó 1-1-2, realmente no hubo diferencia en la mortalidad, pero al pacientito con 1-1-1 tuvo menores complicaciones, ¿no? Hoy en día sabemos que la tromboelastografía pues nos va a permitir ver exactamente pues cómo está este coágulo y qué tratamiento va a ocupar el manejo en el momento, ¿no? Sabemos, por ejemplo, vemos esta imagen como una copa de champán por ahí al lado izquierdo, cómo nos va llevando al tiempo de lisis para manejar a nuestros pacientes, ¿no? Nos va a hablar de toda la cascada de la coagulación, no nada más de una sola parte como lo harían los tiempos de nuestro paciente, ¿no? La R nos habla del tiempo de reacción, de la formación de las primeras bandas de fibrina. La K nos habla del tiempo de coagulación, es decir, el tiempo del inicio de la formación de la fibrina hasta que el coágulo va a llegar hasta una fuerza máxima. El alfa del brazo de la R, la penita de la K, nos habla de la velocidad de formación de las bandas de fibrina, es decir, la actividad del fibrinógeno. La amplitud máxima, o la MA que estamos viendo ahí, es la máxima rigidez o fortaleza alcanzada por el coágulo. La LI30 es el tiempo de lisis del coágulo. Y la G, que estamos viendo también ahí, es la firmeza global del coágulo. El uso de este tipo de tecnología, pues tiene un nivel de evidencia 1C. Y nos permite, como estamos viendo en esta imagen, si estamos sobre lo que dice qué le vamos a administrar al pacientito, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, la R alargada y tenemos esa imagen más como una copa larga, pues nos habla que estamos bajos en factores de coagulación y lo que podemos darle va a ser puro plasma. Si nuestra amplitud máxima está disminuida, significa que las plaquetas van a estar disminuidas y tenemos que administrarle plaquetas. Y si nuestro ángulo alfa está disminuido, que hace esa imagen más como puntiaguda, pues tenemos que darle crioprecipitados al paciente. El día de ayer, afortunadamente, el doctor hematólogo, no tengo ahorita su nombre, pues nos habló de esto, ¿no? Pero estos estudios obviamente están fuera de pacientitas embarazadas. Son realmente estudios que se han hecho en trasplante hepático, cirugía cardiovascular. Sabemos que ya comentamos que nos va a evaluar la cascada de la coagulación completa. En 5 minutos vamos a saber de esto. Y su enfoque pues principalmente va a ser para disminuir las transfusiones innecesarias en nuestros pacientes. Acordémonos que el uso de los cristaloides a destajo no es inocuo, hablando de choque hipovolémico hemorrágico. Solamente menos del 25% van a permanecer en el espacio más de 40 a 60 minutos. Todas las complicaciones, aquellas que pueden presentar, acordémonos del uso de los cristaloides a nivel, de una forma, perdón, no adecuada, ¿no? Cuando usamos aquellas reanimaciones que hacíamos según el ATLS, ¿no? Con 2 litros y por una vena y todo eso, pues no, eso ya está quedando en el pasado. Afortunadamente, aquellos pacientitos que se presenten normotensos a la sala de urgencias, aquellos pacientitos que se presenten normotensos no deberán recibir reanimación hídrica salvo que estén indicados de alguna forma, ¿no? Sabemos que todo el uso indiscriminado de los cristaloides pues nos van a afectar directamente a nuestro glucocálix, que ya sabemos que es una capa intravascular con varias proteínas por ahí que permiten que mantenga la integridad de nuestro vaso sanguíneo y todas las funciones que tienen para el control y la homeostasis de él, ¿no? El uso del ácido tranexámico en Estados Unidos con un nivel de evidencia 1A, 1B, perdón, en Estados Unidos 1B, en Europa 1A. Lo que va a hacer es que va a bloquear la formación de la fibrina mediante la inhibición de la actividad proteolítica de los actividades de plasminógeno. Y sabemos que el día de hoy, pues es entre más antes logremos administrar el ácido tranexámico al paciente con choque hipovolémico hemorrágico o con examinación, simplemente pues va a tener mejores resultados. Después de 3 horas ya no deben de ser ajustados, ¿no? El estudio pivote de esto fue el CRASH-2, ya hace 10 años, que fue empleado en 20,000 pacientes, ¿no? ¿Cómo utilizamos el ácido tranexámico? Muy fácil. 1 gramo en los primeros se va a pasar en 10 minutos y el siguiente gramo lo vamos a dejar en infusión para 8 horas.
El estudio que salió este año también, pues nos habla de que entre más antes, valga la redundancia, iniciemos el manejo con ácido tranexámico, mayor beneficio va a ser para el paciente para lograr disminuir la coagulopatía y todos los problemas que tenemos con ello, ¿no? Obviamente que no hubo cambios en el problema de eventos oclusivos vasculares con el uso de ellos, ¿no? Vemos aquí que entre más los primeros minutos se emplee, pues mayor la eficacia va a ser, ¿no? Llegando al minuto 135 ya se empieza a perder y obviamente después del minuto 180 ya es inútil su uso y ya pudiera asociarse a mayores complicaciones. Vemos como a los 15 minutos, pues la eficacia del manejo con ácido tranexámico pues es cerca del 90% y obviamente va disminuyendo hasta prácticamente el cero, nada más que no se ve por cuestión de la pantalla. No se ve ahí que pues prácticamente ya no funciona, ¿no? ¿Qué estudios preclínicos le vamos a tener que hacer a la paciente? Acordémonos, la ultrasonografía es fundamental, ¿ok? El FAST, que eso sí lo podemos hacer nosotros como médicos especialistas en emergencias, nos va a permitir también determinar la edad gestacional, un nivel de evidencia 3C, ver el ritmo cardíaco fetal, ver la longitud cervical, el perfil biofísico que va a poder practicar el ginecobstetra, ver dónde está la placenta, también excluir casos de placenta previa, ver la viabilidad fetal, obviamente también prepararnos para una probable lesión fetal, ¿no? También podemos ver por ahí, en base a medición del pico sistólico en la arteria cerebral fetal, pues ver anemia en el mismo feto, ¿no? Vemos aquí unas imágenes con estas, del lado izquierdo, del lado derecho, a nivel de la placenta, cómo hay esa imagen, anecoica, esos, pues, no los puedo apuntar desafortunadamente, pero ahí están las flechas, ¿no? Son hematomas placentarios por desprendimiento de la placenta. Estamos viendo, por ejemplo, ahí líquido libre, también a nivel de donde está la placenta y donde está el productito. A nivel abdominal vemos también la placenta con algunas áreas hipoecoicas que nos hablan de hematoma, probablemente desprendimiento. Líquido libre, evidente en una ruptura uterina. Esto pues es más que evidente, esto requiere cirugía de urgencia sí o sí. Y otros también, pues los hematomas, ¿no? Que ya habíamos dicho aquí a nivel atrás de la placenta o a nivel subcoriónico marginales, esas imágenes anecoicas que nos hablan de hematomas, que nos hablan de sangre, que esto obviamente pues nosotros no tenemos quizá la expertise para realizarlo, habrá quienes sí, entonces por ahí a lo mejor sería bueno desarrollarle un curso de ultrasonido obstétrico crítico, ¿no? Para poder nosotros como médicos de urgencias pues hacerlo, pero acordémonos que afortunadamente vamos a tener la presencia nosotros con un ginecobstetra, ¿no? Acordémonos también muy fetiche el uso de los famosos estudios radiográficos que siempre los radiólogos nos dicen que no se pueden hacer, que están contraindicados, pero bueno, sabemos que realmente la organogénesis dura más o menos de la semana 5 a la semana 10 del embarazo, donde pues, hay mayores riesgos de que la placentita desafortunadamente aborte, ¿no? Después de ahí, pues sí va a existir riesgos, ya, obviamente, a nivel del crecimiento, a nivel teratogénico del sistema nervioso central, pero realmente esto pues es mínimo, ¿no? Sabemos que ahí existe también el riesgo de la carcinogénesis, pero bueno, esto sale sobrando si la madre requiere esos estudios. No deberán de retrasarse si la madre los ocupa. No están contraindicados. Obviamente sugiere que el National Council on Radiation Protection nos va a sugerir que la radiación sea menor a 0.05 grays. Sabemos también que el riesgo de la teratogénesis con menos de un 0.1 gray va a ser muy bajo. Un ataque abdominal a nivel, un abdomino pélvica, por ejemplo, 0.25 o 2.5 gray. Lo que podemos hacer con el momento de solicitar este tipo de estudios, pues es que se limiten los cortes, ¿no? Quizá no nos interesa ver alguna imagen tan definida, sino tener idea de qué es lo que le puede estar pasando a la madre, pero acordarnos y llevarnos a casa esto también. No deberán delimitarse si es que la madre lo requiere. Vean, por ejemplo, ustedes, ¿no? El diagnóstico por ultrasonido de abrupto placentario solamente va a ser capaz de verse del 25 al 60% y de los casos obviamente con nivel de evidencia 2, 3B,
Por tomografía la sensibilidad va a ser del 100% y una especificidad del 54 al 56%. Aquí están más o menos las diferentes dosis de radiación que en rats que se lleva más o menos el feto, realmente pues son mínimos, que sí tenemos que tratar de pedir los mínimos estudios. O sea, a lo mejor no le vamos a hacer toda la serie de trauma a la madre si es que no lo requiere, pero sí vamos a tener que tener evidencia de qué es lo que vamos a tenerle que manejar a la madre, ¿no? Entonces, no hay contraindicación para realizarle estudios radiográficos, estudios tomográficos a la madre. Que sí tengamos que evitarlos, bueno, quizás sí, pero acordemos que no es una contraindicación para usarlos, ¿no? La valoración, obviamente secundaria, tenemos que evaluar a nuestra madre de cabeza a pies, ver a nivel uterino si hay datos de dolor, cómo está la altura del fondo uterino, si hay datos de anormalidad a nivel abdominal, si se pueden verificar los movimientos fetales, la frecuencia cardíaca fetal, si tenemos pérdidas transvaginales, y obviamente que si estas se presentan tenemos que realizar una cristalografía. Acordémonos que si tenemos esta imagen como de lechos de algún líquido que pueda salir transvaginal de la madre, pues significa que hay ruptura prematura de membranas, y por obvias razones pues quien va a tener que tomar la pauta en estas pacientitas, si no está inestable, si no está con algún compromiso hemodinámico, ventilatorio, neurológico, pues será el servicio de ginecología. El abrupto presentario, acordémonos que no puede simplemente presentarse cuando llega la paciente, ¿no? Esto puede ocurrir, ya hablamos de los eventos de trauma pues mayor hasta 24 horas posterior a un evento, ¿no? Esto nos lo marca como un nivel de evidencia 3B, por lo cual va a ser mandatorio que el paciente pues va a estar deba de estar, perdón, con monitoreo tococardiográfico por al menos 24 horas después. Ya habíamos comentado un poco de la prueba de Clay-Howard-Betke, y esta pues nos habla de la presencia de hematis fetales en la circulación materna. Esto pues, puede ocurrir desde un 10 hasta un 30% de los eventos. Probablemente esta prueba también nos va a permitir a nosotros pues estimar el grado de hemorragia transplacentaria que puede estar presentando la madre, ¿no? La mayoría de estos eventos desafortunadamente son asintomáticos, son subclínicos, pero vamos a tener la evidencia cuando pues desafortunadamente pues el fetito puede llegar a haber fallecido. No sabíamos por qué, porque el ritmo cardíaco fetal va a ser aberrante, es decir, va a tener episodios de bradicardia y taquicardia, va a presentar datos de una anemia abrupta a nivel fetal, y pues obviamente también la otra es cuando el pacientito pues nazca, el productito pues va a tener datos clínicos de insuficiencia cardíaca fetal, probablemente por haber sufrido de inmunización. Sabemos que el antígeno RH negativo se va a desarrollar más o menos en la sexta semana. Vean la cantidad de sangre que se requiere para sensibilizar a la madre, ¿no? Que es de 0.001 mililitros, nada más es suficiente para hacer que la madre pues se sensibilice, ¿no? Por lo cual ya dijimos que en toda pacientita que sea RH negativo, que haya presentado trauma, a no ser de que sea un dedo nada más de veras o cualquier trauma mínimo, nada que haya tenido algún problema a nivel abdominal, pues deba de ser recibir su anticama, ¿no? El ROTA que le llamamos, y puede ser útil únicamente una sola dosis de 300 miligramos, y tenemos probablemente hasta 72 horas después del trauma para poder ser aplicado, ¿no? En caso de que nuestra prueba de Clay-Howard-Betke sea positiva y nos sugiera una hemorragia mayor a 30 mililitros, posiblemente vamos a tener que administrarle una dosis extra a la paciente de toxina anti-D, ¿no? Ya lo hablamos con un nivel de evidencia 3B. Y ahí estamos viendo, pues esos circulitos rojos más brillosos que están ahí, que se ven poquitos, pues son eritrocitos fetales en la circulación materna, ¿no? Que obviamente pues se ve en mayor cantidad, ¿no? Bueno, aspectos a descartar, a destacar sobre la reanimación cardiopulmonar. Nuevamente, como ya les vine comentando, tenemos que acordarnos de los cambios fisiológicos que se sufren durante el embarazo. Por ahí decía, pues, uno de mis maestros, si realmente el embarazo es algo fisiológico, ¿no? Realmente, después de ver todo esto, a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor vamos a decir que es un evento patológico, pero que, bueno, es el sueño de toda mujer, pues, convertirse en madre. Bueno, casi de todas. Pero, pues, ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que lateralizar, obviamente, el útero 25 a 30 grados, ya sea de manera manual, como ya hemos visto en otras diapositivas, o si podemos realizarlo, como está viéndose aquí en la imagen,
con una tabla o algún ¿cómo se llama? Dispositivo para lateralizarla, pues podemos hacerlo. Los mismos criterios de ACLS, ¿no? El protocolo de reanimación, que obviamente tenemos que considerar estas tres cosas, ¿no? Las compresiones quizá puedan ser con un poquito más de fuerza y estas quizá un poquito más arriba del esternón, un poquito más o menos a nivel de lo que es el centro esternal. Hay que tratar de quitarle el equipo electromédico previo a la desfibrilación para tener pues más seguridad en nuestra escena. En la terapia intravenosa también deberemos iniciarla arriba del diafragma. Acuérdense por la disminución de la precarga, qué es lo que está pasando, ¿no? Acordémonos de la vía aérea, es difícil, se considera difícil, por lo cual el tubo deberá ser de menor diámetro. Hay que acordarnos en otras etiologías, por ejemplo, en aquella pacientita que estemos manejando con sulfato de magnesio, el tubo endotraqueal idealmente deberá ser vigilado con capnografía y la cesárea de urgencia, ahorita la vamos a ver, que es la cesárea perimortem, que esta deberá ser realizada en los primeros 4 minutos después de haber presentado el paro cardíaco, solamente si el producto pues, es viable y tenemos las condiciones para poderlo recibir, ¿no? Todos los medicamentos son igual que ACLS. Aquí estamos viendo en esta imagen pues, la cesárea perimortem. Es un término que se introdujo por ahí a mitades de los 80, casi a los finales, y la razón fundamental de esto pues es la sobrevivencia materna. Como ya dijimos, desafortunadamente quien pasa a segundo término pues es el productito, ¿no? Entonces tenemos que realizarla rápidamente, como estamos viendo ahí a un médico está dando reanimación cardiopulmonar mientras el grupo de ginecólogos pues está preparando para realizar la cesárea, ¿no? No más de 4 minutos posterior a una parada cardíaca, acordarnos de ese gap que tiene el producto de reserva de oxígeno para poder salir adelante, ¿no? La tasa de supervivencia neonatal realmente es del 45% en algunos estudios multicéntricos que se han realizado, y materna un 75%. Acuérdense que con esto, al momento de que nosotros quitamos el peso del producto sobre la vena cava, pues vamos a recuperar en gran motivo nuestra hemodinamia, ¿no? Obviamente realizarse si el producto es viable, si tenemos las condiciones, insisto, para poderse recibir este productito. Si no sabemos la edad gestacional, más o menos nuestra altura de nuestro fondo uterino, si está 2 traveses de dedo encima de la cicatriz umbilical, pues prácticamente nos puede hablar de que el producto tenga más de 23 semanas. Y ya les dije, ¿no? Nos va a ayudar con el retorno venoso materno y con ello, pues recuperar la hemodinamia en la paciente. Vamos a ver si se puede ver, pues este esquema que estamos viendo acá es pues obviamente ver cómo está clínicamente nuestra pacientita, si tiene datos de inestabilidad hemodinámica, ventilatoria, neurológica obviamente, ¿no? Ver si nuestro feto es viable, lo que ya estábamos hablando, ver cómo está la frecuencia cardíaca fetal, darle todos los cuidados que requiera la madre, obviamente nuestro ABC, el tener el equipo listo de trauma, las líneas periféricas vasculares, eh, el tener lista, pues obviamente nuestro Doppler fetal, tener listo nuestro ultrasonido, todo lo que nosotros necesitamos para también hacer mediciones tocográficas que ya las dijimos, ¿no? Obviamente que si hay datos de una lesión muy leve, pues probablemente no vamos a ocupar todo esto, pero pues ya también hablábamos de las contracciones de uterinas, ver la viabilidad fetal nuevamente, la prueba de Clay-Howard-Betke si la paciente tiene RH negativo y todo lo que ya habíamos hablado, ¿no? Por último, pues también si el paciente está estable, pues ya podemos realizar un perfil biofísico con toda seguridad, tener el resto de nuestro estudio paraclínico para hacerlo, solicitarle estudios. Acuérdense que no podemos mover un pacientito a una sala de imagen si no está estable. Y por último, pues ver todas las condiciones que pudieron haber llevado a la madre para esto, si hay datos de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. ¿No? Obviamente, pues el trauma penetrante es más que obvio. Y bueno, conclusiones, acordémonos que es un tema complejo que implica el manejo de 2 vidas, requiere un manejo multidisciplinario, tenemos que acordarnos de los cambios fisiológicos y aplicarlos al manejar pacientes obstétricas críticas, el lateralizar a la pacientita hacia su izquierda, recordarnos de los cambios fisiológicos y esa preparación fisiológica que tiene hacia la hipovolemia,
no esperarnos a actuar. Acuérdense, la pacientita tiene tolerancia a la hipovolemia porque ya puede ser muy tarde, como les comentaba aquel caso. El reto del manejo de la vía aérea en toda paciente obstétrica va a ser difícil y nuestro objetivo siempre va a ser la madre. No todo lo que hagamos bueno para la madre será bueno para el producto. Y pues bueno, no nada, estas son algunas de las fotos de los aviones donde yo hago traslados aéreos. Por ejemplo, aquí estamos llegando a Alaska, esto es Rusia, es la península de Kamchatka. Esto es Alaska también. Esto es cuando llegamos a Corea del Sur, pues ahí se ve nuestro avión mexicano en Corea del Sur, ahí se ve Korean Air, uno de los que nos dieron apoyo. Esta imagen hermosa, íbamos volando sobre el mar de Bering, estamos viendo el día y la noche al mismo tiempo. En Rusia era de noche y en Alaska ya era de día, ¿no? Una imagen que me quedó muy bonita, ahí se ve la ala del avión. Ahí estamos con los colegas pues coreanos que no hablaban inglés ni nada, nos entendíamos. Pero bueno, una picture, quieren que sí. Hijo de vuelo de los mejores que me ha tocado volar, la verdad. Y pues bueno, no nada más me dedico a la medicina. Estas son algunas de mis pasatiempos favoritos, son algunas de mi colección de guitarras. Tengo un grupo de rock, así que pues por eso nos divertimos un poquito. Muchísimas gracias por su atención. Maravillosa presentación, doctor Treviño. Muchísimas gracias por habernos permitido el día de hoy disfrutar de ella y disfrutar de una parte adicional de su vida. Muchísimas gracias por compartir esas hermosísimas e interesantes fotografías. La decisión final de poder estabilizar o no a una paciente obstétrica la da únicamente la capacitación. Esta presentación, llevada a cabo por el doctor Treviño, ha enfocado los cambios fisiológicos y las decisiones importantes del manejo en la paciente con trauma obstétrico. Se han explorado las opciones para la estabilización, para el manejo, la evaluación y la disposición de una embarazada víctima de trauma. Entre las muchas pautas y recomendaciones que hemos aprendido el día de hoy, quisiera recalcar algo, doctor Treviño. Durante la valoración inicial de la paciente, del A, B, C, D, E de la paciente, ¿en qué momento, en qué letra incluye la valoración cardiotocográfica, la valoración de la viabilidad fetal? Acordémonos que esto va a depender del grupo de ginecobstetras con el que estemos trabajando. Acordémonos que nosotros no podemos tener estable a un feto si no tenemos estable a la madre. Entonces, yo creo que esto debe de pasar rápido. Nuestro ABCD no debe de demorar. Acuérdate, no debemos de, ahorita muchos de nosotros tenemos ya ultrasonidos portátiles en el teléfono, tenemos el acceso a mucha tecnología y no deberá demorar, espérame, es que ya me voy y pasa al siguiente turno. No, esto tienen que hacerlo los ginecólogos de una manera prácticamente pues urgente. Nosotros acordémonos, no somos los expertos en verificar viabilidad fetal ni decidir el manejo obstétrico de este pacientito. Entonces yo creo que mientras nosotros podemos estar evaluando nuestra letra A, ahí mismo ya debe de estar el obstetra, su equipo, decidiendo qué es la mejor opción para la madre y para el producto también. No debemos de esperarnos, espérame, es que no le he hecho la tomografía, no le he hecho. En ese momento que llega la paciente, por eso hablamos de un equipo multidisciplinario. En el momento que nosotros, por ejemplo, nos pueden avisar, ¿sabes qué? Viene una paciente embarazada aproximadamente de tantas semanas que sufrió un accidente o sufrió un herido por proyectil de arma de fuego, el obstetra tiene que estar presente ya en el servicio, ¿no? Por eso es lo ideal de llevarlo a un centro que tenga todas las capacidades. Y ellos, insisto, en cuanto llegue el pacientito, deben de estar ahí con nosotros prácticamente haciendo también el ABCDE. El ideal en muchas ocasiones no se compadece de la realidad que vivimos en nuestros países que tienen recursos limitados en los sistemas públicos de salud, pero parecería ser que el mensaje es bastante claro. La valoración cardiotocográfica del bienestar fetal debe ser realizado tan prioritario como la estabilización o la valoración y la estabilización de la letra A durante la valoración del paciente, Exactamente. de la paciente ginecobstétrica. ¿Cuál es la opinión que usted tiene acerca del uso del traje anti-shock para el manejo de la hemorragia obstétrica en el ámbito prehospitalario? ¿Conoce el traje anti-shock, doctor Treviño?
El MAST que se usaba hacía hace muchos años, por Sí, ahí estuvimos, nosotros todavía, como parte de la activación de lo que llamamos dentro del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, claves obstétricas, el manejo de la hemorragia obstétrica incluye la colocación del traje anti-shock. Este traje lo que hace es una suerte de compresión y tiene además un balón que está localizado al nivel de la altura uterina y lo que intenta es provocar presión sobre el útero en el caso de que la hemorragia obstétrica sea de origen uterino, por ejemplo, una atonía. Entonces, ¿qué opinión le merece el uso del traje anti-shock? creo que hablando del contexto de la paciente embarazada, es decir, que todavía tenga el útero grávido, no lo podemos usar. No creo yo que vi alguna, de hecho por eso no lo hablé, ¿no? Porque hablando en la paciente puérpera, ahí sí podemos llegarlo a utilizar, aunque pues está actualmente, pues, al menos acá nosotros no lo usamos. En México no lo usamos, en los hospitales donde a mí me tocó rotar durante la especialidad tampoco lo utilizamos, pero sí otras causas, ¿no? De hemorragia obstétrica, que no sería el caso ahorita, por ejemplo, de trauma obstétrico, pues no sé la verdad si estuviera bien empleado, ¿no? En lo que nosotros revisamos, para la plática, en ningún lado encontramos, pues, literatura que nos dijera que se está usando, se debería usar. Pero bueno, acordémonos de que la verdad del día la verdad de hoy en medicina es la mentira del mañana y pues viceversa, ¿no? Lo que hoy no hacemos, pues el día de mañana lo podemos volver a utilizar, ¿no? Definitivamente, y en un mundo tan cambiante como el que nos ha tocado vivir en los últimos meses, no ha habido verdad más irrefutable que esa. Parecería que no tenemos más preguntas, doctor Treviño. De mi parte, le agradezco con toda sinceridad por habernos acompañado durante esta noche. Ha sido de un valiosísimo tenor el aporte que nos ha dado para el manejo de la paciente obstétrica traumatizada. Cuando la paciente llega a la sala de emergencia, es la prioridad de atención del médico emergenciólogo y se reservan la parte obstétrica, pese a que está embarazada, tal vez para un segundo momento, sin que esto signifique que se lo hace en un tiempo bastante más deleterio, más tardío, pero la parte hiperaguda del trauma debe ser manejada por el médico emergenciólogo, sea en el hospital general o en un hospital de especialidades. Sí, exactamente, exactamente. No creo que haya personal más preparado dentro de un hospital que un especialista en medicina de emergencias, un emergenciólogo, para manejar a un paciente en la sala de urgencias, ¿no? Acordémonos que la sala de urgencias es un área de súper especialidad, es un área donde tenemos que estar preparados para todo y pues también es parte del manejo de la paciente obstétrica crítica por parte nuestra. Muchísimas gracias, doctor Treviño. El doctor Eugenio Treviño es médico especialista en medicina de urgencias, es médico de vuelo, especialista en traslado de pacientes críticos en ambulancias aéreas y se encuentra cursando en este momento la especialidad en ECMO. Le agradecemos muchísimo por el tiempo que nos ha dedicado. Hasta mañana, si no estoy equivocado, que vamos a volver a encontrarnos o hasta el jueves que nos va a acompañar con otra conferencia. Mañana tendremos nuevamente el gusto de estar con ustedes. Espero ya que con menos errores técnicos, que la verdad, impresionante la disposición que tuvieron los técnicos para arreglar la situación. De verdad, muchas gracias, porque no hubiera sido posible con ellos pues llevar a cabo esta plática. Pero sí, mañana, Alejandro, nos veremos con el tema de neutropenia febril, también desde el punto de vista Neutropenia de... febril. Así es. Muchísimas gracias, doctor Treviño. Hasta mañana entonces. Cuídese. Claro que sí, nos vemos. Gracias.